Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Como ven, yo un poquito mejor y aquí de nuevo estoy haciéndoles clase. Quisiera agradecer a todos ustedes por haberme mandado tantos cariños y de verdad que me hicieron muy bien. Ya, así que bueno, de nuevo aquí estoy haciéndole clases. Bien chiquillos, esta es la unidad número 2, sujetos históricos en la democratización de Chile durante su historia reciente. ¿Para qué curso es esto? Para tercero medio lectivo y comprensión histórica del presente. ¿Cuál es la clase del día de hoy? Son los sujetos en la historia. El objetivo es analizar diversas perspectivas historiográficas sobre los procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de los individuos en grupo en cuanto a sujetos. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a ver? Analizaremos los procesos de la historia reciente de Chile y discutiremos sobre el concepto de sujeto histórico, investigando esta historia a partir de las múltiples dimensiones para comprender que el conocimiento histórico es producto de constantes construcciones y preescritura y que se renueva a medida que la misma historia cambia. ¿Cómo lo haremos? Analizaremos distintas perspectivas históricas y problematizaremos sobre el significado del concepto de sujeto, analizando las distintas fuentes secundarias, identificando distintos sujetos históricos. Bien, chiquillos, en conclusión, yo ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Me gustaría saber si usted reconoce alguno de estos personajes, ¿ya? Bueno, la historia antes se centraba en la historia de los personajes. Por ejemplo, qué hicieron los reyes, qué es lo que hacían, cómo vivían, qué hechos importantes ellos efectuaron. Y después la historia se dio cuenta, al pasar del tiempo, que eh, no es suficiente hablar sobre la biografía de las personas, sino que más bien hay que darle un sustento con otras ciencias que aportan a ella. Por tanto, la historia de los sujetos se dejó un poco de lado, no un poco, bastante, ¿ya? Si bien los sujetos son importantes, pero los acontecimientos que surgen a su alrededor le dan sentido a la historia actual, como estudiamos la historia reciente, ¿ya? Entonces, no la historia reciente, o sea, la historia como ciencia y la historia actualmente que donde tiene mayor protagonismo los sujetos. Entonces, bueno, voy a quise entrar con estos personajes, abarcando un poco lo que es la historia de Chile. No puse pueblos precolombinos porque ellos habitaban su tierra, ya las fronteras las pusimos nosotros, así que bueno, voy a empezar ahí. Estos dos personajes saben quiénes son. Bueno, es Diego de Almagro, nuestro descubridor, y nuestro conquistador Pedro Valdivia, ¿ya? Ahí nuestro Leftaro, más conocido como Lautaro, que ese Lautaro se españolizó y que Pedro el Día bautizó como Felipe, ¿ya? Después tenemos en el periodo, bueno, los anteriores son descubrimiento, conquista, y en el periodo colonial quise colocar a Catalina de los Ríos, esta mujer que era muy distinta a las mujeres de la época. Ella tenía poder, tenía dinero y fue, ¿no es cierto?, casi demonizada por Vicuña Maquena, en el cual ella fue una mujer muy distinta, porque lo que hacía ella también lo hacían los hombres, ¿ya? Entonces, por ser distinta, en realidad fue juzgada por la historia. ¿Aquí a quién tenemos? Yo creo que aquí deben saber quién está acá, pues. Está Manuel Rodríguez, está Bernardo Higgins, está José Miguel Carrera y está Diego Portales. Esta parte ya es periodo de independencia de Chile y consolidación, ¿no es cierto?, de la República, nuestros próceres. Ahora sí, ¿quién está ahí? El nombre de nuestro colegio, ¿no es cierto?, es gracias a él. ¿Quién será? Andrés Bello, ¿no es cierto? Andrés Bello, una de las personas importantes que llega cuando se empieza a formar la República, el constructor de nuestro Código Civil, rector de la primera Universidad de Chile. Ya no estamos hablando de la Universidad de San Felipe. Es una gran
sujeto, ¿no es cierto? Personaje histórico. Bueno, está en nuestro billete de 10.000 pesos, el anterior estaba en el 20.000, para que usted lo sepa. Arturo Prat. Arturo Prat con su heroica hazaña de haber saltado y todo lo demás, que la gente lo reconoce mucho. Entrando ya, esto es la República Liberal. El personaje más conocido es Balmaceda, ¿ya? Balmaceda tenía tantos detractores como amigos, pero bueno. Y aquí, bueno, ya estamos entre siglo XIX y siglo XX. Tenemos nuestra Lucila Godoy, con su seudónimo de Gabriela Mistral, que es nuestra primera chilena y mujer latinoamericana en recibir el premio Nobel en 1945. Tenemos a una Eloísa Díaz y una Justicia... no me acuerdo cómo se llamaban, pero estas dos mujeres del medio, el apellido, la Eloísa Díaz fue la primera mujer médico, donde la mujer no podía estudiar, no accedía de derechos, y Justicia también, pues fue la primera ingeniera. Y al lado tenemos una Violeta Parra que ha sido reconocida a nivel internacional por su crítica social, sus composiciones, también hizo algunas cosas de arte, pero bueno, lo más importante es que ella fue cantora popular, como se decía, pero finalmente tenía una crítica social bastante grande. Y quise terminar con la figura de San Alberto Hurtado, también es un santo chileno, canonizado por la Iglesia Católica. Él, a pesar de pertenecer a una familia bastante adinerada, él se pone el sentido, revoca al verdadero sentido del amor del cristianismo, ¿no es cierto?, hacia los más necesitados, hacia los más pobres. De hecho, su familia hasta lo dejó sin herencia por seguir este legado. Entonces él le da como un inicio, inclusive antes que existiera, ¿no es cierto?, que se realizara la reforma a la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, como plenaria apertura, chiquillos, ojalá le pongan pausa y podamos reflexionar acerca de esto. ¿Qué personas o grupos puedes identificar en algunos procesos históricos que conoces? Yo acabo de darle como una pincelada bastante ligera a lo que pues, a la gente, ¿no es cierto? Que nosotros pensamos que hacen cosas históricas y que por supuesto sí son personajes principales, pero no están solos. A eso creo que sea como lo más importante de esto, ¿ya? ¿Siempre los individuos son los protagonistas o los cambios de la historia? Pregunta. Ahí lo vamos a ver con las fuentes que vamos a analizar. ¿Qué colectivos conoces que hayan protagonizado procesos históricos? O sea, ¿qué grupo de personas? ¿Cambian los protagonistas de la historia con el tiempo? ¿Serán solamente gente adinerada? ¿Serán solamente grupos minoritarios? ¿Será, etcétera? ¿De qué manera pueden cambiar la interpretación de los procesos históricos si se analizan desde las perspectivas de distintos actores? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que que Carrera pensaba lo mismo que O'Higgins? O sea, en un principio sí, pero que después, ¿qué pasó? Los egos aquí por allá y cayó el periodo de Reconquista. O sea, ¿tendremos toda la misma interpretación de los hechos desde nuestra postura? ¿Sí? ¿De qué manera aporta preguntarse por quiénes protagonizan los cambios en la historia para comprender mejor la historia? ¿Por qué hay que estudiar historia, chiquillos? ¿Por qué hay que entender la historia? ¿Ya? ¿De qué manera el cambio histórico afecta a los protagonistas de la historia? Nosotros estamos siendo protagonistas de la historia ahora, con esta pandemia mundial que solamente veíamos en las películas y que ahora, bueno, estamos padeciendo, bueno, yo si se dan cuenta me falta un poco el aire, pero producto de que me dio COVID y estoy en proceso de recuperación. Y esa fue una de las secuelas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor yo no hubiese creído antes que estaba realmente el virus. Y bueno, ahora sí puedo dar mi testimonio de lo que estoy viviendo, de lo que pasé, por ejemplo. Entonces, claramente la historia afecta, ¿no es cierto?, dependiendo desde el punto donde tú lo ves. Y bueno, esos son los historiadores, ¿no es cierto?, que dependiendo de sus investigaciones, son los que hacen que la historia, ¿no es cierto?, tenga una cierta directriz.
Voy a contarles, vamos a leer esta fuente de Sergio Villalobos, historiador chileno, por supuesto, Premio eh, Nacional de Historia, eh, con lo que él piensa, ¿no es cierto?, acerca de el sujeto de la historia, ¿ya? La historia de los grandes procesos no excluye la actuación de los personajes, aunque los reduce a una verdadera dimensión. Desde luego, aceptamos la idea, para un historiador, de que los actos del personaje se realizan en el corto plazo y que es ahí donde tienen la importancia relativa. Pero el personaje llega a ser tal y tiene tal éxito en la medida en que actúa en el sentido de los grandes procesos. Agregamos además que es indispensable calibrar adecuadamente el papel de cada personaje y de los tipos de personaje. La historiografía tradicional ha dado gran relieve a los políticos, estadistas y héroes. Se hace necesario conceder importancia a intelectuales, científicos, artistas, pioneros y empresarios que pesan tanto o más que ellos. A mayor abundamiento en el prólogo a la historia de los chilenos, hicimos hincapié en que debe considerarse a los pensadores notables y a las grandes figuras morales, porque nadie podría desconocer la elevada tuición de Aristóteles, Jesucristo, Santo Tomás, Rousseau, Adam Smith, Marx, Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Esto lo publicó él en Cuadernos de Historia. ¿Qué nos está diciendo Sergio Villalobos acá? Que la historia no solamente puede sustentarse en las acciones de algunos sujetos, sino que más bien lo que tiene que hacer es darle sentido a otras personas que son tremendamente importantes, que le dan también sustento a la historia y el contexto, ¿no es cierto?, que este mismo trae. Bien, chiquillos, yo aquí les hice una pequeña tabla para ir abriendo más el tema, que dice los sujetos históricos en los procesos culturales que han ocurrido, ¿no es cierto?, culturales, económicos, sociales, que han ocurrido en Chile en el siglo XX. Proceso histórico se me ocurre colocar el movimiento obrero en Chile, ¿ya? Esto es un hito netamente, ¿no es cierto?, social y podríamos ponerlo político, donde organizaciones de mutuales de socorro, sociedades de resistencia, mancomunales, que eran agrupaciones de trabajadores, empezaron a organizarse para poder exigir derechos laborales, ¿ya? ¿A qué llevó eso? Bueno, no quería colocar la figura de Luis Emilio Recabarren, porque él igual fue político, si bien su papá era obrero tipógrafo, era un poco más elevado de la gente, ¿no es cierto?, por ejemplo, que trabajaba sacando el caliche, el salitre, ¿no es cierto?, en el norte. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que se llegó? La conformación de un partido político por los trabajadores, la FOCH, ya que después se transforma en el Partido Comunista, ¿ya? Después tenemos una reforma agraria. Eso también trasciende tanto en lo social, lo político y lo económico. ¿Quiénes son los sujetos históricos que están a cargo? Bueno, tenemos a un Jorge Alessandro en un principio que se llamaba la reforma macetera, donde la iglesia dona, ¿no es cierto?, predios para entregársela a las personas para producir de mejor eh, forma las tierras que no estaban siendo eh, explotadas, ¿no es cierto?, para la producción agrícola. Pues tenemos un Frei Montalva, que lo que él hace, ¿no es cierto?, decreta que la gente tiene que pasar las tierras y manda, es como más formal. Y luego Salvador Allende es la más profunda, porque él dice, no, el Estado les obliga a ustedes que tienen que entregar, ¿no es cierto?, las tierras. Bueno, ahí entonces es cuando empieza, ¿no es cierto?, todo un proceso de la gente que decía, pero ¿cómo? O sea, son mis tierras, o sea, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cómo me está haciendo esto? Y bueno, la idea, ¿no es cierto?, era mejorar la producción a nivel país. Después tenemos una apertura comercial, que esto ya es más reciente, ¿no es cierto?, los 90 hacia adelante, con los gobiernos de Elwin, eh, Frei Ruiz Tagle, o sea, el hijo de Eduardo Frei, Ricardo Lagos. Entonces, con esto se consolida Chile a aperturas comerciales, se firma un tratado de libre comercio y por esa razón es que una de las cosas que nosotros tenemos precios muy bajos con respecto a la tecnología, por ejemplo, con el Mercosur, los tratados de Asia,
Y es por eso que estos aparatitos, por ejemplo, para nosotros son muy baratos y en el resto de América Latina, o sea, son carísimos. Por eso, por ejemplo, los argentinos vienen a comprarnos acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vincula entonces los procesos históricos con el sujeto y en el fondo el contexto completo? ¿Ok? Por eso no podemos hablar de un sujeto como tal, sino que, ¿qué hizo ese sujeto? ¿Qué cambió? Ahí está. ¿Qué relación existe entre los sujetos, los procesos y los hechos entonces? ¿Ya? Esa es una pregunta para que la puedan reflexionar. ¿A qué contribuiría la diversidad, o sea, la gran cantidad de personas, de sujetos históricos en la historia reciente? Piensen. Ya, chiquillos,